Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Metodología de la Investigación. Hoy quiero que conversemos sobre los paradigmas y cuáles son esos principales paradigmas que hemos tenido en las diferentes ciencias. Lo primero que hay que decir es que no existe un único autor que diga cuáles son todos los paradigmas, sino que dependiendo de cada ciencia o cada corriente teórica vamos a encontrar diferentes perspectivas. Yo aquí les traigo algunos autores que escriben sobre metodología de la investigación y paradigmas epistemológicos y ellos mencionan que estos serían algunos de esos principales paradigmas. Por ejemplo, Miguel Martínez Miguelés nos habla de un paradigma teológico, ese creo que es fácil de comprender, todos tenemos alguna religión y podemos analizar en la historia de la humanidad que han habido momentos en los cuales el pensamiento y las acciones de la sociedad estuvieron dominadas por interpretaciones basadas en creencias religiosas, ritualísticas, místicas, mágicas. Otro paradigma sería el filosófico, que si lo miramos en la historia de la humanidad lo podríamos ubicar en la antigua Grecia, pero también a partir de 1600, 1700 con el Resurgimiento y esto que llamamos el siglo de las luces o de la Ilustración. Y uno que se repite en todos es el positivismo. Si ven, Corbetta 2007 también lo señala claramente y Guy Lincoln también. Entonces aquí vemos una corriente que está muy fácil de identificar, que es el positivismo, que surgiría a partir más o menos del 1700, 1800 con el resurgimiento de las ciencias, pero en particular con el nacimiento del método científico. Y aquí pues ubicamos siempre a Descartes, para dar a entender que surge una nueva forma de observar la realidad y de medirla, entendiendo que los conceptos o las verdades tienen que ser construidas más allá de las creencias en aspectos que se puedan observar, medir y controlar. Y este método científico pues es el que le ha traído todos los avances a la ciencia moderna como la conocemos hoy en día. Finalmente, dentro de las ciencias sociales se ubica más o menos en 1920 el paradigma emergente, o también podríamos hablar de un paradigma interpretativo, en el cual se llega a entender que en las ciencias sociales es muy difícil trabajar con el método científico y por el contrario necesitamos otras formas de entender la realidad. En ese sentido, por allá en 1920 en la Escuela de Chicago en Estados Unidos, pues empezamos a ubicar autores que les interesa conocer otras teorías de sentido común, teorías que rigen la vida cotidiana y que podrían interpretar el comportamiento de las personas desde una perspectiva más cultural. Y ahí surgen otras corrientes paradigmáticas. A lo que quiero llegar es hacerles entender que cada ciencia ha tenido sus propios desarrollos y sus propias teorías. Sin embargo, a nivel de la sociedad en general y de las ciencias y el desarrollo de las ciencias, podemos interpretar unos grandes momentos históricos que han sido grandes cambios paradigmáticos y revoluciones paradigmáticas. Lo que yo les invitaría a hacer es que al interior de cada una de sus ciencias ustedes pudieran aterrizar quiénes son esos teóricos más importantes y cuáles fueron los paradigmas que las dominaron. Para hacer un ejemplo, les propongo la sociología. Si miramos la sociología como ciencia, nace a principios de 1800. En ese contexto histórico y social, lo que estaba dominando era el positivismo. Por eso Augusto Comte nos habla de una ciencia social. Y asimismo, Emilio Durkheim, que sería otro gran autor también durante el 1800, intenta aplicar estas teorías positivistas con un sentido de interpretar la sociedad o de encontrar patrones y conductas en los comportamientos de las personas. Es decir, que los científicos nacen en un contexto social e intentan adaptarse a esas estructuras y a esas visiones paradigmáticas de cómo comprenden la realidad. Pero hay otros autores que nacen en el mismo contexto y por el contrario se resisten y buscan otras interpretaciones. Y esto lo digo para mencionar en 1844 más o menos el surgimiento de la teoría marxista. Por allá en Francia ubicamos a Carlos Marx y a Federico Engels, entendiendo que esta forma de ver la sociedad era una forma que beneficiaba al sistema capitalista, pero no necesariamente el desarrollo de la humanidad como un conjunto, ¿no? En el desarrollo entendido como un bienestar de todos los hombres, sino que mantenía y aseguraba la reproducción de unas estructuras de clases.
Y con esto nos nacen dos paradigmas importantes, el estructuralismo, pero también se retoma la dialéctica, la fenomenología y algo que hoy en día manejamos como paradigma sociocrítico o crítico. Entonces mire que en el mismo siglo, en el mismo contexto europeo, nos surgen diferentes autores que están pensando y entendiendo la realidad de una manera diferente, y eso nos da el surgimiento de diferentes paradigmas. Entonces, para responder cuáles han sido los paradigmas más influyentes en el último siglo, o al menos en los últimos 2 siglos, yo les diría que nos tenemos que parar, por supuesto, en el positivismo, en el estructuralismo y la teoría crítica, como una gran teoría que retoma la dialéctica y la fenomenología para proponer una interpretación sociocrítica de la realidad, y por supuesto desde las ciencias sociales aterrizar de manera más reciente en los paradigmas interpretativos o comprensivos o emergentes. Estos serían entonces algunos de los principales paradigmas. Ya si tuvieran que profundizar en alguno de ellos, sería interesante hacerlo desde alguna ciencia en particular para poder entender al interior de esa ciencia cómo cambió la interpretación de un determinado fenómeno. ¿Cuál es la visión actual o cuáles son los aprendizajes actuales? Hablábamos en el video del paradigma que un aprendizaje grande es entender que todas estas visiones de mundo son visiones intersubjetivas, es decir, que el hombre las ha construido de manera intersubjetiva como un consenso entre las comunidades científicas, pero que por supuesto pueden cambiar a lo largo del tiempo, en la medida en que surjan otras interpretaciones diferentes. Y lo que cambia no es la realidad, porque la realidad pues sigue siendo la misma. Lo que cambia es el punto de vista de quien está haciendo esa observación. Por ejemplo, pongamos un tema controversial, hablemos del aborto. El aborto como un fenómeno natural pues ha existido desde el origen de la humanidad. Existen abortos espontáneos o incluso en comunidades nativas podía existir el hecho de matar a los niños que nacieran con defectos, porque para una tribu nómada probablemente sería complejo tener que llevar o mantener estos niños, y eso nos habla también de una selección de la misma especie. Pero hoy en día lo analizamos desde perspectivas religiosas, perspectivas políticas, como un ejercicio de derechos. Cada mirada tendrá una interpretación diferente del fenómeno. Eso nos lleva a entender que dependiendo del paradigma que tengamos, vamos a producir diferentes teorías o interpretaciones de la realidad. Y cada observación la estamos haciendo desde una teoría, así digamos que somos objetivos. En realidad estamos siendo subjetivos en la medida en que estamos parados desde unas posturas teóricas. Y en ese sentido estamos afectando el fenómeno que estamos observando porque lo estamos midiendo desde una vara distinta, ¿no? Nos cuesta mucho generar estructuras o herramientas de medición que no estén asociadas a una teoría o un postulado, en este caso paradigmático. Por lo tanto, nos cuesta mucho describir la realidad de manera plena, sino que siempre la estamos describiendo desde nuestra interpretación, que tiene un significado que está amarrado a la cultura. Por ejemplo, hablemos de, no sé, para los que somos de comunidades católicas como los latinoamericanos, con una gran influencia de la Iglesia católica, apostólica y romana. Hablemos de algo tan sencillo como pedirle la bendición a la mamá en la mañana, ¿no? Que muchos hacemos al salir de la casa. Entonces yo me presigno, le digo bendición mamá y me voy. ¿Eso tendría sentido para otra persona en otra comunidad? No, probablemente no tenga sentido, no signifique nada echarse la cruz, o la cruz no signifique nada, o incluso la relación con la mamá, de pronto en otras culturas sea más con el papá, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que vemos y observamos y cómo abordamos el mundo obedece a una interpretación que estamos haciendo desde nuestras propias visiones paradigmáticas de ese mundo, visiones que construimos con un lenguaje. Y el lenguaje también está lleno de significado. Aquí les pongo otro ejemplo, digamos que alguien los insulta en otro idioma, pero no sabemos qué nos está diciendo, pues no nos sentimos ofendidos, porque no sabemos qué nos están diciendo, por lo tanto ese lenguaje carece de significado. Pero si me insultan en mi idioma y yo entiendo lo que me están diciendo y yo sé el contexto de la palabra y lo que significa, pues yo me voy a sentir muy enojado, porque ese lenguaje está cargado de un significado. De la misma forma, cuando hacemos ciencia, estamos poniendo allí un lenguaje que ya posee un significado, que ya posee un arraigo cultural. Y eso nos hace que construyamos ciencias que son profundamente
subjetivas, porque se basan en construcciones intersubjetivas de los sujetos. Entonces, la invitación aquí es a, uno, entender que los paradigmas son esto, el resultado de un consenso de la comunidad científica, pero que por supuesto en una misma comunidad pueden surgir diferentes maneras de entender el problema, y que la manera de construir la objetividad es precisamente en esa revisión permanente y en esa intersubjetividad permanente y en intentar, ojalá, analizar un fenómeno desde diferentes perspectivas y corrientes paradigmáticas. Espero que esto les haya sido útil. Como lo ven, hay que profundizar en cada uno de los paradigmas y lo invito a que lo hagan desde las diferentes ciencias. Los espero en una próxima emisión de Metodología de la Investigación y les recuerdo darle me gusta, suscribirse y por supuesto visualizar el contenido del canal, que me ayuda mucho. Hasta luego.